Julio de 1967. En la foto aparecía de cuerpo entero un tipo joven que no sabía cómo pararse y se mostraba entre altanero y muy incómodo. La revista Primera Plana del 20 de julio de 1967 se había dado el lujo de poner en su tapa la foto de un autor colombiano casi desconocido en Buenos Aires y titular además la gran novela de América. 100 años de soledad había salido 3 semanas antes en la editorial sudamericana. Esa semana, 100 años, había llegado al primer puesto de las listas de bestsellers. La semana anterior estaba tercera detrás de La rompiente de Silvina Bullrich y La bastarda de Violet Leduc. En cambio, las crónicas de Bustos Domecq, que Adolfo Bioy Casares y Jorge Luis Borges acababan de publicar en Losada, nunca llegó a los rankings. Para presentar al nuevo héroe, Primera Plana mandó a uno de sus secretarios de redacción, Ernesto Scho, a entrevistarlo a su casa de México. Scho contó la historia de la vida del escritor, la misma que después tantos contarían, y los meses en que escribió su novela más reciente. En realidad, desde 1960, García Márquez no había vuelto a escribir nada que le importase. Se levantaba a las 6 de la mañana, destilaba un párrafo trabajoso después de horas de pelea y terminaba por tirar los papeles al canasto, hasta que un día en 1965, mientras guiaba su Opel por la carretera de la Ciudad de México a Acapulco, se le presentó íntegra de golpe su lejana novela Río, la que estaba escribiendo desde la adolescencia. La tenía tan madura que hubiera podido dictarle allí mismo el primer capítulo palabra por palabra a una mecanógrafa. Como no había mecanógrafa a mano, Gabriel se fue a su casa, conferenció con Mercedes y el compartimento estanco, que es la cueva de la mafia, se cerró sobre él. Cuando volvió a abrirse no habían pasado 6 meses sino 18. Él tenía en la mano los originales, 1300 cuartillas, escritas en ese lapso a razón de 8 horas diarias, sin contar el doble o triple de material desechado de 100 años de soledad. Mercedes tenía en las suyas facturas adeudadas por 120.000 pesos mexicanos, $10.000, más dinero del que puede producirme la novela en 10 años de ediciones sucesivas, exagera beatífico García Márquez, librado ya de su pesadilla. Y en la página siguiente, el jefe de redacción, Tomás Eloy Martínez, retomaba su título de tapa y decía, entre otras cosas, si la literatura latinoamericana asoma ahora, casi con certeza, como la más original de todas las literaturas, es sólo por la aceptación de su destino subversivo, por su desaforada caminata a través de una imaginación sin límites. Esa originalidad es engañosa, sin embargo, porque las formas que asume son las mismas formas que adoptaron las primeras ficciones humanas, las de toda cultura en erupción. No es improbable que dentro de 1000 años Giraldes y Rómulo Gallegos, Azuela y José Eustaquio Rivera figuren como palimpsestos perdidos de la historia literaria, que Macedonio Fernández y Arlt y Borges sean apenas la semilla natal de un mundo cuyos padres se llamarán Cortázar, Vargas Llosas, Onetti, Guimaraes Rosa, Carpentier. Ese padre, este padre mayor que se les ha unido definitivamente con sus 100 años de soledad, viene a portar él solo una bandera nueva para la aventura. La novela que acaba de publicar resume mejor que ninguna otra todas esas corrientes alternas. La magia celebra aquí su matrimonio con la épica, los filtros maravillosos, las ascensiones al cielo en cuerpo y alma, los festivales interminables del sexo, se pasean orondos del brazo de las guerras revolucionarias, de los políticos hipócritas, de las plantaciones bananeras que aniquilan, donde quiera que están, la felicidad y la inocencia. Análisis y elogios se sucedían felices. Martínez tuvo el mérito indudable de inaugurar una corriente. En los 30 años siguientes, estos mismos argumentos se repetirían infinitamente. Mire, nosotros necesitamos armar un nuevo radicalismo en la provincia de Buenos Aires, de lo contrario no habrá ninguna clase de cambios. Hay que darse cuenta hasta qué punto el chino Balbín tiene controlada la estructura partidaria. Mientras él siga presidiendo el Comité Nacional, vamos a hacer un partido para la componenda.
Nosotros creemos que la única manera es sacar a los radicales a la calle. Por eso, doctor Karakachov, necesitamos que usted tome un rol activo en este proyecto. Tras gruesos anteojos, con tono cordobés y catedrático, hablaba Conrado Storani. Hasta el golpe, un año antes, Storani, que se sentía uno de los herederos del sabatinismo, había sido secretario de Energía del gobierno de Ilía. Sus frases eran ceremoniosas. Nosotros tenemos que marcar claramente la diferencia. El plan de Krieger es la entrega del patrimonio y contra eso hay que levantar a todos los sectores. Cuando nosotros anulamos los contratos petroleros que firmó Frondizi a espaldas del país, sabía que nos oponíamos a los monopolios. Ahora que somos perseguidos necesitamos debatir ideas y unificar la acción. Tomaban café en la casa de un correligionario de La Plata. Aunque Sergio no veía muchas salidas, sabía que se necesitaban caudillos y le parecía que Storani era un hombre firme y de un pensamiento profundo. Con él estaba otro viejo cordobés radical, Carlos Becerra. Días después, Karakachov supo que los dos cordobeses hablaron con Juan Carlos Ciani, un exdiputado provincial, bastante fogueado, pero que no se sentía en condiciones de salir a hacer punta en Buenos Aires, dominada por Balbín. También supo que barajaban el nombre de Alfonsín, pero los cordobeses desconfiaban. No se olviden que Balbín sigue apostando a Chascomús, dijo Becerra. Alfonsín difundía su línea en los editoriales de la revista Inédito que él dirigía y solía eludir las definiciones tajantes. Debemos alistarnos todos para un combate en el que triunfaremos sobre el escepticismo, la sumisión y la nueva moral deformada al gusto de los que viven de acuerdo a una moderna psicología del éxito, escribía Alfonsín a un año del golpe, y como mucho recomendaba negarnos a aceptar la realidad de hoy como la fatalidad de un proceso histórico porque lo niega y porque importaría intentar justificar tras un conformismo negligente la renuncia a defender los fundamentos mismos del ser nacional. Hacia fines de julio, Sergio Karakachov, Pepe Pocio, Ricardo Cornaglia, Federico Storani, Juan Cavallari, Luis Menucci, Juan Carlos Cavirón, Horacio Palacios, entre otros, lanzaron el movimiento de afirmación popular. El ruso fue uno de los redactores del manifiesto. Hay que terminar con la antinomia peronismo-antiperonismo que troza al pueblo, decía la propuesta, que se definía contra el imperialismo y la oligarquía, por una universidad del pueblo y para el pueblo, por la reforma agraria y la independencia económica. La cúpula radical supuso que el nuevo grupo era un poco extremo y temió que la policía decidiera intervenir. Los jóvenes del MAP fueron convocados a una reunión con el propio Balbín. Durante más de 6 horas estuvieron encerrados en la casa de Jorge Autino, en 48 y 14. El chino trató de ir desarmando uno a uno los argumentos de los desafiantes. Vean, con Perón no se puede llegar a ningún lado. Hablarle a través de interlocutores como Paladino es perder el tiempo. Hoy lo designa, mañana lo desautoriza. El médico, Jorge Daniel Paladino, había sido nombrado delegado personal de Perón y mantenía diálogos infructuosos con la conducción radical, pero el ruso sabía que en la reunión tenía que lograr dos cosas: imagen de decisión frente a sus compañeros y una censura no muy grave de la cúpula. En los sindicatos, donde estamos defendiendo a cientos de trabajadores cuyos derechos han sido conculcados, saben que somos radicales. Los que están al frente, que son peronistas en la mayoría de los casos, están tan marginados como nosotros. La cuestión es sacar el partido de los comités. Esa es la manera de lograr la unidad en la acción. Balbín los escuchó, cara de póker, pero empezaba a quedar claro que sus posiciones ya no tenían muchos puntos de contacto. Sus caminos se separaban definitivamente. Septiembre de 1967. Desde enero, las elecciones en la Unión Obrera Metalúrgica, previstas para mediados de año, habían obligado a Augusto Bandora a endurecer su postura frente al gobierno. El 4 de febrero, en una reunión del Comité Central de la CGT, Bandora acusó a los seguidores de Alonso de colaboracionistas y propuso un plan de acción que promovía una huelga general para el 1 de marzo, con la idea de presionar y después negociar. Pero Onganía no se dejó amedrentar. Sus servicios de información denunciaron un plan terrorista atribuido a los sindicalistas y su gobierno intervino la cúpula
y las cuentas bancarias de la Unión Ferroviaria y la FOTIA, que habían protagonizado huelgas en los meses anteriores. El gobierno amenazó con más medidas y el bandorismo cedió levantando el paro general. La normalización definitiva de la CGT, que implicaba la elección libre de nuevas autoridades, volvió a postergarse y se mantuvo la hegemonía bandorista. Mientras tanto, José Alonso se juntó con Juan José Tacone, de Luz y Fuerza, y Rogelio Coria, Construcción, en la nueva corriente de opinión. Su portavoz, Tacone, insistía en la propuesta de participar en el gobierno militar. La corriente fue rápidamente bautizada como participacionista. En mayo del 67 se presentaron en la UOM dos listas opositoras que amenazaban la permanencia de Bandor al frente del sindicato más influyente del país. El secretario de Trabajo, Rubén San Sebastián, salió en auxilio del Lobo, suspendió las elecciones y prorrogó los mandatos de las cúpulas sindicales. Las grandes empresas metalúrgicas completaron la jugada despidiendo a los obreros que integraban las listas opositoras. Entretanto, una nueva corriente se iba conformando en el movimiento obrero, los que se oponían frontalmente al gobierno. Algunos de esos nuevos dirigentes eran Amado Olmos, de Sanidad, Raimundo Ongaro, Gráficos, Ricardo de Luca, Navales, Atilio Santillán, Fotia, Tucumán, Agustín Tosco, Luz y Fuerza, Córdoba, y Jorge Di Pasquale, Farmacia. En 1967 hubo un aumento importante de la desocupación. Durante esos meses se batió un récord en materia de conflictos laborales, que el gobierno se encargó de propagandizar. Fue el año con menos jornadas de trabajo perdidas por huelgas desde 1945. A las 5 de la mañana del lunes 25 de septiembre de 1967, Daniel se presentó en la explanada del SWIFT de Berisso. Esa mañana los diarios comentaban el discurso del canciller Nicanor Costa Méndez ante la OEA. Había dicho que si los demás países estaban de acuerdo, la Argentina aceptaría acompañar militarmente una invasión a Cuba. En Vietnam, los americanos lanzaban una gran ofensiva contra el Vietcong. El jefe máximo de sus tropas, Will Westmoreland, decía que tenía la mayor concentración de fuego de todas las guerras hasta el presente, y en Camirí, Bolivia, empezaba el juicio contra Regis Debray, un intelectual francés que había caído preso cuando trataba de dejar la guerrilla del Che Guevara. Daniel Egea buscaba trabajo. Unos meses antes había trabajado como temporario en la administración del frigorífico, pero ahora estaba parado en la puerta esperando que lo toparan para la estiva, el primer escalón para entrar a la fábrica. El SWIFT era uno de los grandes centros obreros del sur. Los más viejos del frigorífico solían jactarse de que de ahí habían salido el 17 de octubre, y era cierto. Daniel levantó la mano con el documento bien visible, los capataces miraban y elegían según la pinta de cada uno. Lo seleccionaron enseguida. Daniel Egea tenía 22 años y era robusto, atlético. De hecho, había sido el 8 de la tercera de Estudiantes, que ese año se estaba llevando el campeonato. Sabía que iba a aguantar el ritmo de trabajo porque además de la fuerza tenía el entusiasmo necesario. Le había prometido al cabezón José que iba a abrir la actividad política en el frigorífico donde también trabajaban algunos de sus tíos. En el laburo fabril y sindical hay que abrir bien los ojos y cerrar bien la boca. Le habían dicho muchas veces, entre La Habana y Pekín, José a Daniel. José Ríos y Daniel Egea eran vecinos desde la infancia en Tolosa y se habían enganchado en la política, con la gente del barrio, muy trabajado por el Partido Comunista. A los 10, 12 años iban al cine a la sede de los bomberos voluntarios de Berisso. Ahí vieron El Globo Rojo y las películas mudas de Chaplin. Un poco más grandes se quedaron impresionados con El acorazado Potemkin. La rebelión de los marineros rusos no les resultaba del todo comprensible, pero tenían grabada la escena de la carga policial, en que un carrito con un bebé saltaba descontrolado, de escalón en escalón hasta que se paraba y el bebé sonreía, salvado por la magia del cine. Después del impacto del realismo socialista, Daniel se iba a jugar con José a la pelota hasta que los vecinos le gritaban que Josefa, su madre, lo andaba buscando, y con la gorda no se jodía porque si era necesario lo levantaba en peso. Josefa era una rubia morruda, de ojos claros, hija de inmigrantes polacos.
Había llegado a ser delegada sindical en la hilandería de Berisso, donde trabajaba en la sección de Banado, hasta que pasó a la prefectura. Allí consiguió un puesto de administrativa porque Juan Egea, su marido, era chofer de la prefectura. En 1960 Juan murió y la dejó a Josefa la casita de Tolosa, una pensión y un puesto de trabajo menos cansador y menos remunerado que el de la devanadora. En el gremio textil, Josefa se había hecho amiga de Andrés Framini y lo acompañó en su campaña para las elecciones a gobernador de la provincia de Buenos Aires a principios de 1962. Algunas veces se llevaban con ella a su hijo. Framini era el candidato justicialista y ganó lejos. El ejército, para impedir el retorno del peronismo, derrocó a Frondizi y puso de presidente a José María Guido y anuló los comicios. Ya desde antes, cuando tenía 15, Daniel había empezado a ir a reuniones de la FEDE. En el colegio secundario participaba en el centro de estudiantes y leía novedades de la Unión Soviética y algún artículo de Nuestra Palabra, el semanario del PC. El cabezón José era todavía más precoz que Daniel porque tenía un hermano mayor, el cabezón Oscar, que era más precoz que ellos. El cabezón grande había empezado a trabajar en la industria del vidrio, soplando botellas, y tuvo que cambiar varias veces de fábricas y de gremios porque su militancia comunista le traía problemas. Oscar Ríos fue uno de los precursores en eso, de romper con la disciplina y el credo del partido. En 1962, tras la crisis de los misiles, cuando Khrushchev y Kennedy estuvieron a punto de hacer volar el mundo a raíz de unas bases misilísticas instaladas en Cuba, Oscar Ríos leyó la segunda declaración de La Habana, un discurso de Fidel Castro ante 1 millón de cubanos, que le hizo pensar que ya era tiempo de mirar para otro lado, lejos de las filas del partido de don Vittorio Codovila. El resumen de esta pesadilla que ha vivido América de un extremo a otro es que en este continente de casi 200 millones de seres humanos, formado en sus 2/3 partes por los indios, los mestizos y los negros, por los discriminados, en este continente de semicolonia mueren de hambre, de enfermedades curables o de vejez prematura alrededor de 4 personas por minuto, de 5.500 al día, de 2 millones por año, de 10 millones cada 5 años. Estas muertes podrían ser evitadas fácilmente, pero sin embargo se producen. Las 2/3 partes de la población latinoamericana comen poco y viven bajo la permanente amenaza de la muerte, holocausto de vida que en 15 años ha ocasionado 2 veces más muertes que la guerra de 1914. Mientras tanto, de América Latina fluye hacia los Estados Unidos un torrente continuo de dinero, unos $4.000 por minuto, 5 millones por día, 2.000 millones por año, 10.000 millones cada 5 años. Por cada $1.000 que se nos van, nos queda un muerto. $1.000 por muerto, ese es el precio de lo que se llama imperialismo. $1.000 por muerto, 4 veces por minuto. Frente a esta situación en el continente, frente a la voracidad del imperialismo, la contradicción ya no es entre ser comunista o no ser comunista, sino entre ser reformista o ser revolucionario. Empezó a decir Oscar, a quien quisiera escucharlo. Se abrió del PC y siguió en la lucha sindical, intercambiando ideas y propuestas con otros círculos que se iban definiendo como de izquierda revolucionaria. Los cabezones Ríos eran tipos estudiosos que habían aprendido en el partido a leer los clásicos del marxismo, pero también era gente de acción, muy atléticos, buenos boxeadores, y estaban en buenas relaciones con los líderes del CNRR. El Comité Nacional de Recuperación Revolucionaria empezó a formarse dentro del sector universitario de la Federación Juvenil Comunista en 1965. Sus miembros eran cuadros de conducción que estaban decepcionados con lo que consideraban una traición del PC a sus objetivos revolucionarios. La revolución cubana ya le había traído varios dolores de cabeza a los seguidores de Codovila. Se discutía si el PC boliviano había traicionado o no al Che, si la consigna de crear 2, 3, muchos Vietnam, lanzada por Guevara, debía tener algún correlato práctico, si la idea de la coexistencia pacífica impulsada desde la Unión Soviética y reproducida en la Argentina por el partido era una visión suficientemente revolucionaria para los tiempos que corrían. Los del CNRR también acusaban a sus antiguos dirigentes de burocratización y aparatismo.
Sus simpatías hacia Cuba y China los llevaron a hacer buenos contactos con estos países y por lo tanto a conseguir invitaciones para sus militantes. Por eso le ofrecieron a Ríos un par de lugares para un viaje de lo más interesante. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece si le propones a Daniel que él también vaya? Le dijo José a su hermano mayor cuando supo que estaba incluido en la nómina de un grupo que saldría a los pocos meses. Puede ser. Daniel es un pibe muy inquieto, pero tiene pasta para ser un buen compañero, sobre todo por la facilidad que tiene para relacionarse con la gente. A las pocas horas ya estaban reunidos los tres. Mira, Daniel, Cuba abre la posibilidad de que alguna gente vaya a ver los resultados de la revolución allá mismo. Pronto va a salir un grupo de gente para La Habana, y a nosotros nos dieron la posibilidad de incluir a algunos compañeros. Daniel no lo pensó demasiado. Le pidieron que no le contara nada a nadie y que se preparara para pasarse unos meses afuera. ¿Cuánto? ¿Qué le calculan? Mirá, depende. Vos arreglate para quedarte lo que sea necesario. A principios del 66, cuando uno sobrevivía el gobierno de Ilía y los comunistas todavía no estaban perseguidos, Egea partió con la ilusión de conocer de cerca la revolución que servía de ejemplo para todos los revolucionarios de esos años y de emprender una nueva etapa de su militancia y de su vida. Estaba excitadísimo, nada mejor pensaba, podía haberle pasado. Acababa de cumplir 20 años. El contacto tardó varios días en llegar. Antes, José, Daniel y otros dos muchachos del barrio se habían pasado varios días alojados en un hotel barato cerca de la Bastilla, esperando ansiosos que apareciera algún cubano. Nunca habían salido de la Argentina y no hablaban ni un poquito de francés. En París estaba empezando la primavera. Los muchachos se pasaban el día en la calle paseando, mirando mujeres, impresionados por tanta novedad y puteando por la espera. Todo muy bien, pero lo que ellos querían era llegar a la isla. París era muy bonito, pero ellos no estaban ahí para eso, y por otro lado, les daba casi culpa estar boludeando en Francia cuando tenían tanto que hacer en otros sitios. Además, se les estaba acabando la plata. Cuando por fin apareció, el contacto les dijo que todavía le faltaba una escala. Compañeros, para poder llegar a La Habana, van a tener que pasar por Checoslovaquia. Nosotros vamos a organizarles todo para que puedan llegar a la isla. El cubano les dio pasaportes falsos para que los suyos no quedaran rastros del viaje, que podrían complicarles la vida cuando volvieran. Antes de salir se unieron a otros 4 argentinos que no conocían y se tomaron un tren hasta Praga. 4 días después estaban volando a La Habana en un avión soviético. Lo primero que Daniel vio en el aeropuerto fue un cartel que decía «Bienvenido a Cuba, primer territorio libre de América». Se emocionó y se mordía los labios, pensando que no iba a poder contarle todo lo que venía a sus amigos de Tolosa y Berisso. «Compañeros, en nombre de la revolución, les doy la bienvenida», les dijo Luis Carlos, un cubano simpático que se identificó como del Ministerio del Interior y que sería una especie de responsable del grupo durante su estadía. Primero pasaron unos días en La Habana. Era una ciudad vieja, se le notaba descuidada, con algunos hoteles que habían lucido mejor en otros tiempos, con automóviles y ómnibus norteamericanos de los 40 y 50 y camiones y jeeps militares rusos y alemanes orientales de la misma época. Todavía la arquitectura de la ciudad no daba signos de ningún cambio, pero el entusiasmo de la gente por las calles, las ganas de charlar y de contarles cosas, el afecto con que los trataban los impresionó. Se notaba que era un pueblo que estaba construyendo su destino, pensaba Daniel, era tan diferente de lo que él conocía. Acá lo principal es la educación, la salud, el trabajo y terminar con el monocultivo, chico. Les explicaba un dirigente de los CDRs, los comités de defensa de la revolución que se había creado después de la frustrada invasión de la CIA y los cubanos exiliados a Playa Girón. El grupo de argentinos vivía en una casa sencilla que les había dado el gobierno y tenía un programa de actividades que incluyó unos días en la zafra del azúcar y visitas al Museo de la Revolución y a distintas fábricas, hospitales, escuelas y otras instituciones. Cada visita se completaba con charlas y debates, a veces horas y horas. Nosotros les queremos transmitir nuestra experiencia, queremos que aprendan lo que les sirva, pero de ninguna manera nos interesa participar en las discusiones sobre lo que pasa en su país.
les dijo muchas veces Luis Carlos. En esos años pasaba por La Habana todo tipo de militantes de la izquierda argentina. Algunos incluso estaban viviendo ahí. Había peronistas de distintas vertientes, marxistas ortodoxos y no tan ortodoxos, trotskistas, cristianos del tercer mundo. Cuba era el ejemplo y la guía, la meca de los revolucionarios latinoamericanos, y tenía un ingrediente extra, el Che, a quien por supuesto Daniel y José querían ver. El comandante Guevara en estos momentos está en el Congo, peleando junto al compañero Patrick Lumumba, junto a otros revolucionarios cubanos. Les dijo un oficial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba en una charla, después de ofrecerles que hicieran un curso de teoría revolucionaria y entrenamiento militar. Aunque no veían la posibilidad de la lucha armada como algo inminente en la Argentina, Daniel y José no quisieron perderse la oportunidad, así que fueron a un centro de instrucción del ejército rebelde y durante unas semanas cumplieron con la rutina de cuartel. La preparación física y el manejo de las armas se mezclaban con los relatos de las campañas de la Sierra Maestra y la lectura de teoría revolucionaria. En ese momento todo les parecía posible. Al cabo de 4 meses, con varios kilos menos perdidos por el exceso de ejercicio y de arroz con frijoles, con el entusiasmo de una experiencia que los había fascinado, Daniel y José emprendieron el retorno a Tolosa. Primero volaron a Madrid, de ahí a Barcelona, donde se instalaron en la tercera clase de un barco que tardó 18 días en llegar a Brasil. Desde Río de Janeiro viajaron en ómnibus y así se ahorraron unos pesos y pasaron la frontera argentina con la cédula. Cuando por fin aterrizaron en el barrio, ya era noviembre del 66 y todo estaba muy distinto. Oscar les explicó que había que cuidarse mucho más que antes. Ahora acá las cosas cambiaron. Onganía prohibió las actividades políticas y han cerrado todos los locales políticos, así que hay que redoblar las precauciones. Pero los recién llegados se salían de la vaina. Al principio le costó reacomodarse en la vida más calma y conocida de su barrio. Tolosa no tenía ni el atractivo grandilocuente de París ni el entusiasmo contagioso de La Habana, pero pronto aceptó que era su lugar, el lugar donde quería hacer lo suyo, y volvió a organizarse una rutina. Daniel tenía una novia en el centro de La Plata y la veía 3 o 4 veces por semana. Había conseguido trabajo de administrativo en el frigorífico Swift, 8 horas por día y poca bola, y seguía yendo a reuniones con la gente de los hermanos Ríos. Estaban tratando de armar un grupo autónomo, aprovechando los contactos que tenían en la zona y el clima de relativa agitación en muchas empresas de La Plata y alrededores. No habían pasado 5 meses cuando José y Oscar le hablaron de un nuevo viaje. En este también iban a comer mucho arroz, pero el destino era mucho más insólito. La polémica chino-soviética estaba en un punto caliente. Cada tanto las agencias de noticias hablaban de choques fronterizos que reflejaban las diferencias cada vez mayores entre Mao Zedong y Leonid Brezhnev. Desde abril del 66, cuando el 23 Congreso del PC de la Unión Soviética oficializó la política de entendimiento con Occidente, los chinos acusaban a los soviéticos de claudicar ante el gran enemigo. A los chinos les interesaba buscar entre los comunistas disidentes argentinos a quienes pudieran retomar su política. Oscar Ríos recibió una invitación para ir con algunos de sus compañeros a conocer ese otro mundo. Esta vez pasaron por Varsovia, donde se tomaron un avión a hélice que hizo como 8 escalas antes de llegar a Pekín. El aeropuerto pequinés estaba en obra y prometía un futuro grandioso, pero la carretera de 2 carriles que los llevó hasta la ciudad era un camino bucólico entre sauces y arroyos. Cada tanto cruzaban un contingente de muchachos y muchachas vestidas con chaquetas Mao, embarrados, sonrientes, que volvían cantando de trabajar los campos. La guía que les habían asignado, Li Wan, les explicó que se trataba de que todos se renovaran por medio del trabajo campesino. Li debía tener 30 años y era menudita y muy discreta, se movía como si se cuidara de no ofender al aire circundante. El coche entró en la ciudad por una avenida rodeada de enormes edificios del mismo estilo con los que habían visto en los suburbios de Varsovia y de Praga.
tapizados de carteles escritos en chino. Li les traducía las leyendas. El imperialismo es tigre de papel, dice escrito ahí. En aquel dice escrito: venceremos a ese imperialismo yanqui. Las consignas eran comunes, pero los cartelones con grandes caracteres rojos resultaban impresionantes. Esa noche los alojaron en una residencia para extranjeros donde había gentes de todas las razas y colores. A las 5 de la mañana, Li vino a despertarlos para llevarlos a la plaza Tiananmen. Ahí, junto a miles de soldados y guardias rojos, vieron cómo se izaba una gran bandera roja. Justo enfrente, en la entrada de la ciudad prohibida, la cara rechoncha de Mao Zedong los vigilaba desde un cartel de 20 metros. Cuando terminó la ceremonia estaba saliendo el sol y los miles se disgregaron en grupitos que se quedaron discutiendo. Todos gritaron, fumaban y escupían sin parar y Li no alcanzaba a traducirles demasiado. Otros grupos se dedicaban a hacer tai chi, esa gimnasia lenta y meticulosa con que los chinos suelen empezar sus días. Una chica, con una trenza renegrida que le caía hasta las caderas enfundadas en pantalones bolsa, se acercó y empezó a hablar con Li. La guía les dijo que era una revolucionaria confirmada, ex poeta que ahora trabajaba en una fábrica de zapatillas. Si los camaradas extranjeros querían saber algo, ella trataría de ayudarlos. José le preguntó si todavía quedaban muchos reaccionarios. No, los verdaderos reaccionarios son escasos. Lo que sí hay es gente que no ha comprendido. Esos debemos explicarles sus errores y denunciarlos si persisten. Tradujo Lee en castellano más o menos, y la ex poeta asentía como si entendiera algo. José le preguntó cómo lo hacían. Mediante dacíbaos. Del monumento, en el medio de la plaza, de las paredes, de los edificios circundantes, de todos lados colgaban dacíbaos, trozos de telas escritos con caracteres chinos que servían para dar curso a los debates del momento. Y si no se enmiendan con los dacíbaos, abatimos. ¿De qué modo? Ideológicamente. Y si fuera necesario abatirlos de otra manera, eso tienen que decidirlo las autoridades del partido o bien nosotros, los guardias rojos, según casos. La ex poeta era bellísima, aunque tratara de esconderse bajo una gorra que le quedaba grande y 3 kilos de ropa de franela. Daniel le preguntó cómo se construiría la sociedad socialista, construyendo de simple a complejo. Tradujo Lee una larga frase de la ex poeta. Daniel le pidió más precisiones. Hemos andado primero de práctica a teoría y después de teoría a práctica. Son métodos dialécticos de un marxismo-leninismo, explica el presidente Mao, dice. La China tenía que irse a su fábrica de zapatillas y Daniel lamentó que el diálogo se hubiera terminado. Lo impresionaba su belleza y el tono de determinación con que les había hablado. Todavía no había entendido mucho, pero ya tendrían tiempo de profundizar. Empezaba a salir el sol sobre la plaza y los grupos se disolvían para ir a sus trabajos. Es bueno que empezamos desde ahora en ver cómo es la revolución cultural que nos ha lanzado el presidente Mao, les explicaba Li y les recomendaba la lectura atenta de su libro rojo. Ya el libro rojo del presidente Mao es el libro mayor tirado en historia del mundo, más que la Biblia, más que el Capital. La avenida de la Paz Celestial se había poblado de una nube de bicicletas negras que se movían como un cardumen ordenado. Era notable ver tanta gente tan organizada, era tan distinto de La Habana. Aquí lo que faltaba de entusiasmo y buen humor aparecía como potencia desatada. Daniel se sorprendía ante la idea de una extraña hermandad, con todos esos sujetos tan distintos. No se parecían en nada, pero todos peleaban por la misma causa. Respiró hondo como si quisiera llenarse de ese aire. Después Lee, Daniel y los demás volvieron al coche que los había traído. Esa mañana empezaron un programa de visitas, charlas y encuentros que duró casi un mes. Cuando se terminó, los argentinos tenían la sensación de que iba a ser difícil contrarrestar la fuerza de la revolución maoísta. Eran 1.000 millones de personas puestas en marcha bajo la dirección de un líder respetado y sabio. Cuando pasaron por París para volver a la Argentina, José y Daniel se encontraron con Oscar, que también volvía de China, pero había hecho un recorrido distinto. Les contó que estuvo en una recepción con el canciller Zhou Enlai,
que había saludado a delegaciones de varios países africanos, latinoamericanos y europeos. Lo vieron muy entusiasmado con ese viaje, convencido de que seguramente la China tendría que ser la nueva guía y modelo de la revolución socialista, y que desde su modesto lugar en Tolosa harían todo lo posible para seguir sus enseñanzas. Uno de los primeros era que no se podía hacer una revolución lejos de sus protagonistas naturales, los obreros. Los militantes tenían que insertarse en la producción, es decir, trabajar en las fábricas, mezclarse con la clase donde, según la frase de Mao, el militante debe moverse como el pez en el agua. A los pocos días de su regreso a Buenos Aires, Daniel Egea fue a presentarse a la puerta de Frigorífico Swift para ocupar el lugar que le correspondía.